Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre teoría clásica de los test y en concreto aquí vamos a trabajar la guía número 7 que como vemos pues trata sobre los supuestos y deducciones de las medidas esencialmente tau equivalentes. Para ello vamos a empezar con la definición de dichas medidas. Ahí vemos y bueno, pues podemos decir que dos o más medidas son esencialmente tau equivalentes si miden el mismo constructo en distinto grado y con distinta precisión. Bien, aquí tenemos una expresión de las dos medidas, de la medida x1 y la medida x2. Bien, entonces a partir de dicha definición vamos a establecer los supuestos de las medidas esencialmente tau equivalentes. Aquí aparecen los supuestos. Bien, y diremos pues que dos medidas son esencialmente tau equivalentes si la puntuación verdadera de uno de los test equivale a la puntuación verdadera del otro test más una constante. Bien, y por otra parte, dichas medidas serán esencialmente tau equivalentes si sus varianzas de error pues son diferentes entre sí. Bien, bueno, a partir de aquí y a partir de estos supuestos vamos a establecer una serie de deducciones sobre los valores esperados y varianzas de las distintas variables con las que trabajamos en la teoría clásica de los test. La primera deducción trata sobre el valor esperado de las puntuaciones empíricas. Bien, tenemos que el valor esperado de la puntuación x1 será igual al valor esperado de v1 más e1. Bien, es decir, es igual al valor esperado de v1 más el valor esperado de los errores de la primera medida, ¿no? Bien, como sabemos por los supuestos del modelo clásico de los t, la esperanza matemática de los errores o el valor esperado de los errores es 0. Luego de aquí concluimos que esto es igual, el valor esperado de las puntuaciones empíricas es igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas. Bien, y como sabemos aquí, de aquí podemos deducir lo siguiente. El valor esperado de x1 hemos dicho que es igual al valor esperado de v1. Bien, y como hemos dicho, como hemos definido en los supuestos, v1 se puede expresar como la suma de v2 más la constante a. Bien, luego aquí podemos concluir que el valor esperado de x1 es igual al valor esperado de v2 más la constante a. Bien, eso sería para la medida x1. Bien, para la medida x2, pues tenemos que el valor esperado será en este caso igual al valor esperado de la suma de v2 más e2, es decir, es igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas de la segunda medida más el valor esperado de los errores de la segunda medida. Bien, que como sabemos es 0. Luego esto es igual al valor esperado de v2. Bien, entonces de aquí ¿qué concluimos? Pues concluimos que si el valor esperado de x1 equivale a la suma del valor esperado de x2, porque aquí hemos visto que el valor esperado de x2 es igual al valor esperado de v2, y sustituyendo la expresión del valor esperado de x1, pues nos queda que el valor esperado de x1 es igual al valor esperado de x2 más la constante a, de donde concluimos que para las medidas esencialmente tau equivalentes, los valores esperados de las puntuaciones empíricas de las distintas medidas esencialmente tau equivalentes son distintas entre sí. Bien, siempre y cuando la constante a tome un valor distinto de 0. Bien, en definitiva, que las medias de las puntuaciones empíricas en las medidas esencialmente tau equivalentes son diferentes entre sí.
Bien, pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, bueno, aquí vamos a continuar por aquí abajo. La varianza de las puntuaciones empíricas del primer test, como sabemos, es igual, por el modelo clásico, es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas del primer test más la varianza de los errores de medida del primer test. Bien, de aquí sabemos que la varianza de las verdaderas del primer test pues equivale a la varianza de la variable v2 más la constante a. Bien, esto más la varianza de error del primer test. Bien, como sabemos, la varianza es un estadístico que no se ve afectada por el cambio de origen. Bien, y por tanto, lo que podemos concluir es que esto equivale a la varianza de v2 más la varianza de error del primer test. Bien, si calculamos la varianza empírica para la segunda medida, para el segundo test, pues tenemos que esto equivale a la varianza verdadera del segundo test más la varianza del error del segundo test. Bien, de aquí deducimos lo siguiente. Bien, de aquí deducimos lo siguiente. Deducimos que las varianzas verdaderas de las medidas tau equivalentes son iguales. Bien, y por el segundo supuesto de las medidas esencialmente tau equivalentes, antes he dicho las varianzas de las medidas esencialmente, las varianzas verdaderas de las medidas esencialmente tau equivalentes son iguales entre sí, y por el segundo supuesto sabemos que las varianzas de error de ambas medidas son distintas entre sí. Bien, por tanto de aquí concluimos que las varianzas empíricas de las distintas medidas esencialmente tau equivalentes son diferentes entre sí. Bien, y con esto pues ya habríamos establecido pues la segunda deducción. Bien, pasamos a la tercera deducción, que trata sobre la covarianza entre medidas esencialmente tau equivalentes. Bien, bueno, pues en este caso tenemos que la covarianza entre las puntuaciones empíricas de las medidas esencialmente tau equivalentes equivale a la covarianza de V1 más E1 y la variable V2 más E2. Bien, como sabemos, esto equivale a la suma de las covarianzas entre V1 y V2 más la covarianza de V1 y E2 más la covarianza de E1 y V2 más la covarianza entre los errores de la primera medida y los errores de la segunda medida. Como sabemos, por los supuestos del modelo clásico de los test, las tres últimas covarianzas de la suma son 0. Por lo tanto, esto de aquí lo podemos simplificar. Y lo que concluimos es que la covarianza entre medidas esencialmente tau equivalentes es igual a la covarianza entre sus puntuaciones verdaderas. Bien, en este caso todavía pues, podemos desarrollar eso un poco más. Es decir, aquí tenemos que la covarianza entre dos medidas esencialmente tau equivalentes es igual a la covarianza de sus puntuaciones verdaderas, pero como sabemos, la puntuación verdadera del test 1 equivale a la puntuación verdadera del test 2 más la constante a. Bien, y como sabemos, pues la covarianza es un estadístico que no se ve afectado por el cambio de origen. Luego, esto equivale a la covarianza de V2 y V2, es decir, es igual en este caso
a la varianza de las puntuaciones verdaderas de V2, porque como sabemos la covarianza de una variable consigo misma equivale a la varianza de dicha variable. Y anteriormente, en el anterior supuesto, hemos establecido que la varianza de V2 es igual a la varianza de V1. Y por tanto aquí, a nivel general, podemos establecer que las covarianzas entre dos medidas esencialmente, entre cualesquiera dos medidas esencialmente tau equivalentes, son iguales a la varianza de las puntuaciones verdaderas de dichos test. Bien, bueno, con esto ya tenemos comprobada la tercera deducción. Pasamos a la cuarta, que trata sobre la correlación lineal entre medidas esencialmente tau equivalentes. Bien, si aquí establecemos la correlación entre x1 y x2, pues, como sabemos, la correlación lineal es igual al cociente entre la covarianza de las dos variables partido por el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Bien, por lo establecido en la deducción anterior, sabemos que esto equivale a la varianza de las puntuaciones verdaderas de el test, de cualquiera de los test, dividido por el producto de las desviaciones típicas empíricas de ambos test. Como sabemos, las desviaciones típicas de los distintos test, por la segunda deducción sabemos que son distintas entre sí. Luego aquí sabemos que esto será distinto que la correlación entre el test 1, por ejemplo, y el test 3, bien, que serían también medidas tau equivalentes. Bien, esta correlación sería x1, la covarianza entre x1 y x3 dividido por la desviación típica de x1 por la desviación típica de x3. Bien, es decir que en términos generales podemos decir que la correlación entre cualesquiera pares de medidas esencialmente tau equivalentes, pues son distintas entre sí. Bien, entonces vamos a expresarlo aquí abajo. Bien, aquí abajo podemos decir que en términos generales la correlación entre el test x1 y x2 es distinta que la correlación entre el test x1 y x3 y por tanto es distinta entre cualquier pareja de medidas esencialmente tau equivalentes. Bien, bueno, con esto pasamos a la siguiente deducción. Pasamos a la siguiente deducción que trata sobre la covarianza de medidas esencialmente tau equivalentes con una variable externa. Bien, en este caso vamos a comprobar la covarianza entre x1, bien, y una variable externa y. Bien, bueno, como sabemos, x1 se compone de la suma de v1 más e1. Bien, y por tanto la covarianza de una combinación lineal de variables y otra variable, pues en este caso sería igual a la covarianza de v1 e i más la covarianza de e1 e i. Bien, como sabemos, los errores son una variable aleatoria que no presentan ningún tipo de correlación con las puntuaciones de la variable externa. Luego de aquí suponemos que esta covarianza es 0. Bien, con lo que la covarianza del test x1 y la variable externa y equivale a la covarianza entre las puntuaciones verdaderas del primer test y la variable externa y. Bien, como sabemos, la variable por los supuestos de las medidas esencialmente tau equivalentes, la variable v1 se descompone en la variable v2 más la constante a. Bien, y como sabemos, pues
la covarianza es un estadístico que no se ve afectada por los cambios de origen, bien, de cualquiera de las variables. Bien, entonces esto equivale a la covarianza entre V2 e I. Bien, y por tanto, de aquí podemos deducir que la covarianza entre cualquier medida esencialmente tau equivalente y el criterio I, ¿vale?, va a ser la misma. Bien, bueno, con esto pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la correlación lineal de las medidas esencialmente tau equivalentes con una variable externa. Bien, si establecemos la correlación lineal entre la medida x1 y la variable externa y, pues tenemos que la correlación lineal, bien, es igual al cociente entre la covarianza entre x1 y la variable y dividido por las desviaciones típicas de ambas variables. Bien, por la deducción anterior sabemos que la covarianza entre cualquier medida esencialmente tau equivalente y la variable externa son iguales entre sí. Bien, las covarianzas son iguales, pero sabemos que las desviaciones típicas de las distintas medidas esencialmente tau equivalentes son distintas entre sí. Luego, las correlaciones de las distintas variables esencialmente tau equivalentes y una variable externa van a ser distintas entre sí. Bien, en este caso van a ser distintas entre sí. Bien, lo vamos a expresar de esta manera. Bien, y concluimos aquí que las correlaciones entre distintas medidas esencialmente tau equivalentes y una variable externa, pues son diferentes entre sí. Bien, con esto vamos a dar por concluido este vídeo y bueno, pues sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.